fácil, porque la clase pasada, muchos tiempos verbales, ya venimos con tiempos verbales y por ahí, pero hoy vemos todo lo que quedó de tarea, vemos un tiempo más para cerrar un poquito lo que va a ser el pasado y ya nos quedan los futuros. Pero quisiera acordarme cómo hacía yo para que ustedes estuviesen de este lado de la pantalla y yo les pudiese mostrar todo el presentation igual. A ver, olvide este más. El otro día lo hice, no me acuerdo Open Picture in Picture. Esto es. Y esto, bueno, vamos a empezar a grabar, ahí estamos. Bueno, muy buenas noches, condición de la noche, bienvenidos. Como les decía, hoy tenemos tiempos verbales, espero que se encuentren bien, espero que el primer turno se esté tratando bien, la verdad que es un calor bastante fuerte, no sé cómo sigue la semana, pero está lindo, siento que este clima es como que nos despierta más, nos da más ganas de vivir. Así no sé, quizás hace mucho que son team frío y detestar este clima, pero eso por lo menos a mí me da más ganas de ser. Vamos con uno de mis primeros prácticos, los prácticos los dejé todos en el aula virtual, eran 3, presente continuo, primero presente simple, luego presente continuo, luego presente perfecto, y no les dejé de pasado simple porque quería que hoy vamos a ver pasado continuo, y el pasado continuo se trabaja mucho en contraste con el pasado simple, o sea, yo agarro y una vez que los veo los dos por separado, luego los junto y digo, funcionan para tal situación. ¿Ok? Entonces, por eso no les estoy práctico del pasado simple, porque esta semana les voy a dejar de pasado simple, de pasado continuo y de pasado simple, pasado continuo como juntos, por así decirlo. Así que vamos, buenas noches a los que recién ingresan, muy buenas noches a todos. Vamos con lo que es mi presente simple. Mi presente simple, que si rebobinamos un poco, dijimos, presente simple nos sirve para rutinas, para hábitos y para hechos científicos o verdades generales. Eso que me decía que el sol salga del este y se oculte en el oeste es una verdad general, es un hecho científico, es algo que no cambia. Para describir tal fenómeno se utilizaría presente simple. Lo mismo que el agua alcance el punto de ebullición de los 100 grados, que es un hecho científico. Para describirlo utilizaría el presente simple. Pero no tenemos que irnos tan allá para el presente simple. También nos sirve para horarios, para cosas que hacemos siempre, que hacemos a veces, que hacemos raramente, que no hacemos nunca. Entonces, cuando hay actividad de consistencia de algo que se repite en el tiempo, aparece mi presente simple. Y como todo tiempo verbal tiene 3 formas: la afirmativa, la negativa e la interrogativa. En el presente simple aparece un concepto de verbo auxiliar, pero recién aparece en el negativo de la pregunta, porque en el positivo no hace falta. En el positivo simplemente modifico el verbo y eso es todo. Entonces, en el primer ejemplo, en el de she, yo les dejé ya escrito que el resultado era prepares con S. ¿Por qué prepares con S? Porque mi sujeto es una mujer. Y dijimos que la tercera persona del singular, she, it, agrega una forma de la S. Y ahí vimos que son exactamente los mismos que los de los plurales de sustantivos. Es decir, podría agregar ES, podría agregar S y podría agregar IES. Y cada uno de esos casos eran exactamente los mismos a los del plural del sustantivo. Entonces, vamos a la actividad, al ejercicio 2. Mi sujeto aquí es plural, es they. Cuando mi sujeto es plural, el verbo no cambia, así que acá debería ser exactamente el mismo verbo. Es help. A ver, sí, escribimos help. Les comenté, creo, no me acuerdo si lo he escrito en el aula virtual o si se lo dije en clase, pero los ejercicios que nos tocaron para hacer esta semana son gramática básica. Fíjense que no tienen vocabulario intrínseco de lo que hace la carrera de ustedes. De hecho, para nada, es vocabulario del día a día, completamente informal, como para que vayamos despacio y más tranquilos con el tema, porque si no vamos a agarrar unas palabras que encima que tenemos que revisar las palabras, hay que ponerle tiempo verbal, un lío. Vamos a la número 3. En la número 3, mi sujeto es tercera persona del singular, es un solo varón. Buenas noches, Lucía. Good evening a todos. Por lo tanto, al verbo le tengo que colocar una forma de la S o la S.
verbo termina en una E, es el verbo take, por lo tanto no le agrego ES, le agrego simplemente la S, y me queda takes. La número 4, número 4, es un sujeto singular, Miriam. Miriam equivale, sí, Lucía, la estoy grabando en este momento. Así que la misma que estamos haciendo ahora, quizás la subo hoy para que los de la mañana puedan verla en algún momento libre y no esperar hasta el viernes, pero sí, la estamos grabando. Entonces, en el caso de Miriam, Miriam es una she, es una mujer, es tercera persona del singular. Por lo tanto, mi verbo va a cambiar. Pero noten que acá tiene un not. Si tiene un not, mi oración es negativa. Ahora, tengo que rebobinar mis conocimientos. ¿Cómo lograba yo, vamos a poner color, cómo lograba yo el negativo del presente simple? Con dos auxiliares. Mi primer auxiliar era do not, que la forma cortita, digamos, era el don't, pero le dije que por ahí, ahora en este ejercicio sí vamos a utilizar forma corta, pero en los textos que van a leer ustedes en su carrera no van a utilizar el don't, porque el don't es informal. Y el otro negativo es does not, forma cortita, doesn't. Entonces, tengo de esos dos para utilizar, dependiendo de mi sujeto. He cerrado aquí los brackets, me parece bien. Entonces, si miro un ejemplo, estoy hablando de tercera persona en singular, don't no me sirve, el que me sirve es doesn't. Así que aquí sería Miriam doesn't. Y mi verbo, recordemos que si yo utilizaba un auxiliar en el presente simple, mi verbo vuelve a estar en infinitivo, está en forma base. No le hago ningún cambio, no le hago ninguna S o ninguna S. Por lo tanto, va así tal cual está. Speak. La número 5. También tenemos un negativo, pero noten que el sujeto es plural. Mis primos, my cousin. Si el sujeto es plural, entonces el auxiliar que uso es don't. My cousins don't. Ahí dice don't. Sé que no aparece, no tengo una idea de lo difícil que es escribir con un. Bueno, podría tipear, pero a veces cuando tipeo se me desconfigura la hojita. My cousins don't travel abroad during the week. La número 6 es una pregunta. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ya pusimos el azul en las positivas, así que la pregunta va a ser verde. En realidad las positivas eran verdes, pero ¿qué pasa con las preguntas? Necesito un auxiliar. Nuevamente necesito un auxiliar. Pero esta vez, por suerte, en las interrogativas, mis auxiliares son do al inicio o das al inicio. Lo único que cambia es esto de la posición. Esto que yo les digo al inicio, bueno, porque ahora mi auxiliar va a ir al inicio. Después viene el sujeto y después viene el verbo. Entonces, mi sujeto es she, tercera persona de singular. La tercera persona de singular utiliza das. Por lo tanto, me va a quedar does she practice. Y de vuelta, cuando hay auxiliar, verbo en infinitivo, al verbo en el presente simple, porque después de los continuos igual el verbo tiene que ir con eso. Pero en el simple, siempre y cuando haya un auxiliar, ya sea en la negativa o en la interrogativa, mi verbo principal, que la base, que el infinitivo que ha salido del diccionario. Entonces, das acá. Me acabo de dar cuenta de algo. El micrófono que está configurado acá, a ver, espero que me escuchen bien. Si me escuchan bien, está bien configurado el micrófono. Y el micrófono que está configurado aquí, también espero que sea el bueno. Sí, bueno, receta, si no, filmaré el video de nada. ¿Dónde estoy? En el 7. 7 es negativo. No. Mi sujeto es my teacher. Aquí no hay género. Podría ser profesor, podría ser profesora. Pero lo que sí importa y lo que sí tengo de dato en esta oración
es que es la tercera persona singular. Podría ser she, podría ser he, pero es tercera persona, singular. Negativo, doesn't. Doesn't work. Verbo base, porque ya tengo el auxiliar. Doesn't work. La número 8. La número 8 es una oración positiva con el verbo produce. Mi problema es que dice this company, esta compañía, es una sola cosa, tercera persona de singular. Así que mi verbo va a agregar este. Produces. Produces. Number 9, la número 9. La número 9 es una pregunta con visit. Mi sujeto es they, mi sujeto es plural, así que mi auxiliar es tú. Do they visit? Bueno, el verbo va como aparece. Do they visit? La tercera también es pregunta, solo que es tercera persona de singular, o sea, does. Eso parece una pregunta. Vamos a borrar. Era borrar la palabra, no todo el ejercicio. Y por eso le digo que a veces hago estas cosas y me desaparece el ejercicio. Does, y el verbo base, porque cuando hay auxiliar, por lo menos en este tiempo verbal, no hacemos nada más que colocar el verbo. La número 11, verbo positivo, oración positiva, pero acá tenemos un problema. Mr. Smith es un hombre, tercera persona singular. Por lo tanto, aquí hay que agregar una S o una S. Y aquí tengo que acordarme de las reglas de, si no me acuerdo de las de los verbos, me acuerdo de las de los sustantivos. Y yo tenía un lectura de sustantivos que decía que si terminábamos en X, en la O, agregaba S. Acá pasa lo mismo. Teach se vuelve teaches. Lo mismo que le hacían al sustantivo lo hacen a teaches. English is a second language. Número 12, negativo. Negativo, estamos hablando de Emma, o sea, una she, tercera persona de singular, doesn't. Doesn't. Verbo base, porque ya tengo el auxiliar. Doesn't drive. 13. La 13 es oración positiva, pero miremos los sujetos. Por un lado tengo a mi mamá y por otro lado a mi tía. Son dos sujetos singulares. Dos sujetos singulares unidos por el an se vuelven plural. Y a los verbos plurales yo no les agrego nada. Entonces, meet. Meet. Vamos a la 14. La 14 es pregunta. Your grandma es una mujer, es una she, por lo tanto, para pregunta utilizo das. Para la tercera persona en singular, das. Das your grandma, al verbo no lo toco. Ya casi terminamos presente simple. Vamos a la 15, de children. The children es un sustantivo irregular. No tiene S, pero igual es plural. Significa niños, grupo de niños, muchos niños. Por lo tanto, al ser plural, al verbo no lo modifico. Va al play, de cabeza. Children play. Listo. 16, la 16 es pregunta. La 16 es pregunta y con un he. Vamos a ignorar el usual y el usual es un adverbio. Como en el presente simple hablamos de esto de rutina, de que algo se repite, aparece ese concepto de los adverbios de frecuencia, porque como algo se repite, yo debo decir cuánto se repite. Se repite siempre, se repite frecuentemente, generalmente, a veces, casi nunca, nunca, raramente. Aparecen todas estas palabritas que dicen cuánto repite una acción. Entre estas, una de las más famosas es el usual, que es de los adverbios de frecuencia de los del lado positivo, digamos. Entonces lo ignoro porque igual mi sujeto es tercera persona de singular. La pregunta comienza con, ay, pero esto son los estamos usando al revés los colores. Entonces, ignoro el usual y me quedo con el he y me quedaría does he usually cook. Al verbo no lo toco porque hay auxiliar. 17, negativo. Negativo de la tercera persona porque es Tom, es un solo hombre, doesn't. Doesn't. Y el verbo no lo toco porque hay auxiliar, doesn't. 18, oración positiva. My parents
sujeto plural, mis padres, acá hay always, acá hay un adverbio que lo vamos a ignorar. Como sujeto plural, el verbo no le hago nada. 6. 19. Oración positiva, verbo enjoy, verbo disfrutar. Mi sujeto es plural, no le hago nada. Enjoy. The birds, las aves. Sujeto plural, al verbo no le hago nada. Sing, el verbo canta. Listo. Si realizaron esto más o menos así, genial, tienen el presente simple bastante bien. Si no lo tienen así, revean cuando quienes utilizaban estos, quienes utilizaban el do not, quienes utilizaban el does not, quienes utilizaban el do that. Porque básicamente lo habíamos dividido en grupos, los que llevaban cambio y los que no llevaban cambio, y por lo tanto los auxiliares también se vienen en grupos, de los que llevaban cambio teníamos estos auxiliares y de los que no, estos auxiliares, y lo mismo pasaba con la pita, un grupo tales auxiliares y otro grupo tales auxiliares. Ese es mi presente simple, mi tiempo de rutinas, de hábitos, de hechos simples. Vamos al continuo. El continuo me servía, según lo que ya estudiamos, para acciones temporales que ocurren en el momento del habla o alrededor del momento del habla. Yo en este momento estoy hablando, I am talking, estoy hablando, es una acción temporal en el momento del habla, pero yo no me canso de decirles el ejemplo del libro. I am finishing a book, estoy terminando un libro. Lo estoy leyendo efectivamente, ahora no, pero quizás esta mañana leí media horita y mañana voy a leer otra hora y así. Entonces en la temporalidad de la semana voy a terminar este libro, ¿sí? Entonces, presente continuo para el momento del habla o alrededor del momento del habla, y siempre tienes que ir de temporalidad, de algo que se va a terminar. Entonces, la manera en la que nos aparece, aquí aparece un auxiliar, pero no un auxiliar como en el presente simple, nos aparece el verbo to be, nos aparecen los tres verbos to be, am, is, are, y esos tres van a ser los que vayan en negativo cuando la oración sea negativa, y a su vez van a ser los que vayan en posición inicial cuando la oración sea pregunta. Así que vamos. Ahora sí vamos a utilizar los colores como corresponden porque me mareé. Encima se me borraron en este sitio, no hay problema. La primera oración era positiva, era con el verbo be. Recuerden que en el continuo siempre agregamos ing. Es lo que hace el continuo. Sin ing no hay continuo. Cualquier continuo, ahora hemos pasado continuo, así que el ing tiene que estar. Entonces, el presente continuo se forma con un verbo to be más un verbo con ing. Siempre. Si en cambio el verbo to be, él va a ser el negativo, volver a la pregunta, pero el ing se queda en todas las formas. Así que, my sister es una chica, es una she. Verbo to be para la tercera persona es is. Mi verbo era leer, le agrego ing, reading. My sister is reading a book in the living right now, ahora mismo. Este es un adverbio, así como el presente siempre tiene ese adverbio de usually, generally, que yo le dije que era como de frecuencia. El continuo también tiene circunstanciales de tiempo, esos adverbios de frecuencia que a mí cuando lo veo digo, este es continuo. Bueno, el ahora, o el ahora mismo es el continuo. Vamos a la 2. La 2 dice they, y mi verbo es play, jugar, jugar al fútbol, jugar al soccer. Verbo to be para el plural es are. Are playing. Y acá se acuerdan que nosotros hemos estudiado reglas de la vocal Y y de la consonante Y. Aquí todas las Y agregan ing, así que no se van por ahora. ING y listo, no se olvidan. Vamos a la 3. La 3 es negativa. La 3 es negativa, por lo tanto, aquí no tenemos un auxiliar per se, sino que el auxiliar es el verbo to be. Por lo que el verbo to be de he, al igual que el de my sister she, es is. Es is. Pero como es negativo, yo tengo que agregar el not de alguna forma. Puedo agregarlo así como está, digo is not, forma completa, o su forma corta, que es más fácil de escribir, isn't. Isn't. Watch, mis verbos recuerden que no importa la forma, tienen que llevar ing. Watch se vuelve watching. Watching. ING al final.
Tom, oración positiva, porque no hay nada más que me indique que sea pregunta o que sea negativo. Good. Tom es un solo hombre, una sola persona, es un he. Verbo to be is. Is cooking, a cook le agrego la ing y listo. Okay. Vamos con they, negativo en este caso, porque dice not. Verbo to be del plural, de they, de ellos, es are. Le puedo agregar el not o directamente lo fusiono con el are y me queda aren't. Y mi verbo con ing, aren't working. Eso que parece una R es una K. Working. La número 6 es una pregunta, porque van a ver que tiene el espacio inicial vacío. Entonces me da la oportunidad a mí para llevar al verbo to be a la posición inicial, como en toda pregunta del presente continuo. Verbo to be de she, que es una sola persona, is. Is she right? Acá cuidado con right. Una de nuestras reglas dice que para colocar el ing en los verbos que terminan en e, aunque no lo lean, right, la e no se lee, esa es muda, pero está escrita. Y si está escrita debe desaparecer. Las e finales desaparecen a menos que el verbo sea con doble e. Si por ejemplo les tocase un ejercicio que tiene agree, que es el verbo estar de acuerdo, ven que tiene doble e, el ing sería agree y no pasa nada y está todo bien. Mi problema es cuando es una sola e. Cuando es una sola e desaparece y me queda right, ahí esto tiene que ser una writing. Pierdo la e final, aunque no suene, la pierdo. My brother, negativa. Negativa, por lo tanto, my brother, tercera persona, es un solo varón. Y negativo sería isn't. Esto es una S. Isn't wearing. Acá nada, le ponemos el ing normalmente. Wearing. Build, el verbo construir. Esta es oración positiva porque no hay nada que me diga que es otra cosa. The children, ya hablamos de los niños. Dijimos que son muchos niños, es plural, entonces. Are, build agrega ing, no hay ninguna regla para los verbos que terminan en LD, es un verbo cualquiera. Entonces, building. Building, y ustedes quizás digan, pero Miss, building no significa edificio. Sí, como gerundio, como cosa, building es edificio. Como verbo es construir. Por eso que las oraciones en inglés, una palabrita que tiene un contexto, cambia completamente. En el español no sé si nos pasa mucho. Siento que en el español tenemos una palabra diferente para cada cosa. Tenemos muchísimas palabras. En el inglés es medio que al revés. Tenemos una palabra para mil situaciones. Vamos a la 9. La 9 es pregunta. Interrogativa. Mi sujeto es plural. Los plurales usan are. Are, they, mi verbo es listen. Verbo común. Le pongo la ing nada más. Listen. La I en realidad iba aquí, ese puntito sobre, pero acá también hay preguntas, pero mi sujeto es tercera persona, is. Y mi verbo sigue igual, fíjense el verbo, have, termina en E, lo mismo que les pasó al right, perdemos la E. Is he having a party this weekend? Listo. Él va a tener una fiesta esta semana, o está organizando una fiesta esta semana. We, oración positiva. We es sujeto plural, los plurales añaden are, verbo watch y ing. No tiene nada especial el verbo watch. Entonces, ing. Ahí dice watching, si me parece. Y acá llego, yo voy a cambiar el color únicamente porque no sé si notaron que básicamente hasta aquí mi duplicidad, mi dicotomía es entre los que son singulares que usan is en el primer lugar, y mis plurales, que son los are. Are en positivo, are en negativo y are en la primera posición que son preguntas. Entonces, is are es mi dicotomía aquí. Pero esta aparece la primera persona del singular, o sea, yo. Y yo no usa is, aunque sea una sola persona, porque no es el singular, y tampoco usa are, porque no es una persona del plural. Él tiene su propio verbo to be, y es el único que usa este verbo to be, que es el famoso am, que se usa para todo, es uno de los más básicos. Entonces,
I am, esto es una I am, y este verbo con ing. Acá no se preocupen que en el ing no hacemos la reglita de si era consonante Y, la Y se transforma en ing. No. Esto es ing, es otro conjunto de reglas. Aquí no perdemos idea. Entonces, I am studying, estoy estudiando. Lo puse con otro color, lisa y llanamente, porque es el único sujeto que lleva este verbo to be. Si fuese negativo sería I am not. Y si fuese pregunta, el am iría en posición inicial. Am I studying? No hay ningún otro sujeto que utilice el am. El único. Yo. Primera persona. Volvemos al 13. En el 13 tenemos a mi mamá. Oración negativa. Es una mujer, es una she. Por lo tanto, is, nt, isn't, porque es negativo. Y tenemos bake. Bake termina en la e. Solita la e. La voy a perder. Todas las e finales que estén solas se pierden. Suenen o se pronuncian o no. 14 es pregunta. Y es pregunta, your sister es una mujer, es she, tercera persona. Is your sister working? Work no tiene nada especial ni work. Así que le coloco ing, working. Negativa. Not trouble. They aren't traveling. Consonante vocal Y. Estoy casi segura de que acá repetimos la ing, la L, pero me parece que es una cuestión de spelling. Porque verán, hay algunas palabritas, aparte de las reglas que tenemos, hay algunas palabritas que si ustedes utilizan el inglés americano, se escriben de una manera, y si ustedes utilizan el inglés británico, se escriben de otra. Entonces, inclusive hay palabritas que son sinónimos y tiene la más mínima diferencia. Les pasa con las papas fritas. Del lado de Inglaterra, los chips, los famosos fish and chips, que es como una comida para ellos, es una comida muy famosa de allá. Los chips son las papitas, pero las que vienen en bastones, digamos, la papa frita de las papas fritas. En Estados Unidos el chips es como las Pringles, la papita esa que está como la que es un circulito que está frito. En Estados Unidos la papa frita que es un bastón se llama French fries. Y si no me equivoco, en Inglaterra las papas fritas que son como las Pringles, que son como las Lay's, se llaman crisps. ¿Por qué hay esa diferencia? Yo no sé, pero hay un montón de bibliografía al respecto de la enorme cantidad de diferencias que tienen en vocabulario, hay un montón de palabras que uno aprende en inglés y va feliz a viajar a este lugar y no eres inglés. No significa que igual no lo puedan usar, o sea, igual se pueden dar a entender, quizás hasta los corrijan, no hay ningún problema, el inglés les sirve, no importa cuál estén estudiando, pero sí están esas cositas de vocabulario. Y traveling sí, lleva doble L, traveling lleva doble L, en inglés británico lleva doble L y en inglés americano lleva una sola L. ¿Por qué? Porque sí. Cosas que pasan de un lado del mundo y del lado del otro. Igual recuerden que sí, nosotros tenemos la regla de repetir la última consonante, pero este no es el caso. Esta es una cuestión regional. Vamos a la 16. La 16 es pregunta. La 16 es tercera persona, entonces, is he waiting? Bueno, el verbo esperar no tiene nada de especial. Ahí dice waiting, ¿no? Esto de aquí es una T y esto es una T. The student, oración positiva, sujeto plural, mi verbo es are, present, presenting, no tiene nada de especial ni present como para hacerle algún cambio, simplemente present. Vamos con la 18, que es negativa, también tercera persona singular, porque es my dad, mi papá, es un hombre, tercera persona singular, es un he. Negativo, isn't, estaba el punto de la I, wearing, todo con ing, absolutamente todos mis verbos tienen ing, el presente continuo lleva ing, sin el ing no tenemos presente continuo, tendremos cualquier cosa menos presente continuo. Acá pasa lo mismo, negativo para ella, tercera persona, listen. Bueno, ahí ya no sé, ahí ya se me complicó el tema del escrito. Odio cuando pasa eso, quiero usar algo y me borra todo el detalle.
Isen, mejor, isen, verbos que terminen en O. Nosotros hemos estudiado los verbos que terminan en O para el presente simple y decimos que agregaba ES. Para el ING se agrega ING, no pasa nada. Go. Esa es toda la magia. No tiene nada de especial como lo tenía en el presente simple. Go. Y por último, de chef, es positiva, sí, es positiva. De chef, que es una persona, no sabemos el género, pero no necesitamos el género para hacer la oración porque igual sabemos que es una sola persona, tercera persona singular, ya sea he o sea she. Entonces, mi verbo es is y mi verbo principal está terminando en e, va a perder la e. Preparing. Y listo. Si realizaron algo así, están bastante bien encaminados con el presente continuo. Vamos ahora a mi último presente. Recordemos que habían 4 presentes. De hecho, hay 4 tiempos de todos, digamos. Hay 4 presentes, hay 4 pasados, hay 4 futuros. Encima de los futuros hay como más chiquititos que no es que tienen una forma propia, sino que reciclan otras formas. Pero bueno, no vamos a ver todo. Prefiero que veamos condicional. Se me va el presente continuo. Y damos lugar a uno de esos tiempos verbales que son medio un dolor de cabeza. Presente perfecto. Cuando llegamos al presente perfecto, el uso es medianamente fácil de entender. Estoy hablando de un pasado que tiene resultado, repercusión o de alguna manera afecta o huele a mi presente, pero es un pasado. Aparece el concepto de verbos regulares y irregulares, porque vimos que los verbos regulares le vamos a agregar de o ed, pero los irregulares aparecen en mi tercera columna de la lista de verbos. Y esto es muy importante porque a veces confundimos tercera columna con segunda columna y segunda columna es pasado simple. Tercera columna de mis pasados de verbos, que son los pasados participios, también llamados verbos sufridos, porque no sé si recuerdan el ejemplo que les di de break. Break es romper, infinitivo, primera columna. Broke es rompí, pasado simple, segunda columna. Y la tercera columna es broken, que es roto. Entonces es un verbo sufrido, o sea, hubo un objeto que sufrió el verbo. Bien, esa es mi tercera columna, ese es el participio. Entonces, acá dice, escribe el pasado participio tercera columna. Veamos. Si no me olvido, si me acuerdo todo bien, pasado participio del verbo be debe ser been. Con 2 X. Vamos a cambiar el color y vamos a ganar, pues no se ve nada. Verbo been. Verbo by. Pasado de, participio de by debería ser bot, ¿no? Es bot. Es pasado simple bot, participio también es bot, ¿no? Me corrigen, ojo. Imagino que soy estudiante de esto, entonces ya saben exactamente qué bien y qué no. Participio de come es come, es de vuelta come. Voy a tomar ese silencio como un sí, va muy bien. Participio de do, done, hecho. Participio de eat es eat, ate, eaten. Participio de fall es fall, fell, fallen. Fallen. Participio de find es find, found. Tanto el pasado como el participio son found. Eso está en video, así bien. Espero not to embarrass myself. Pasó de go, gone. Hay una película muy hermosa, media feminista, digamos, que se llama Gone Girl, de una mujer que desaparece que finge su propio asesinato. Película hermosa. Gone. ¿Cómo se traduciría? Como chica ira, porque ella misma desaparece y escribe como su desaparición y lo oculta el marido. Have, had, creo que también es had. Ah, have, had. Sí, es had. Estoy casi segura que es had. Pero bueno, me dirán, de que estoy leyendo el chat también, si no se me van a hablar.
A ver, los mensajitos, el último que me mandaron es el que te va a grabar la clase, así estamos bien. De Make es re fácil, porque de Make se van a acordar cuando compramos, o cuando seguimos comprando, vieron que cuando compramos un objeto, una taza, una vela, abajo dice Made in China, Made in Taiwan. Pasado participio de Make es Made, que significa hecho. Es hacer, hizo, hecho. Entonces, Made. De mí estoy casi segura que es met, igual que el pasado simple, met. De sí es sin, de sí es sí, so, sin. De take es taken, take, to, taken. De sin, thought, es sin, thought, thought. Se repetió, creo. Pasado simple no me participio. Y de write es written. Hay aquí en written, written con doble T, donde también es written. Y así más o menos debería quedarme. Espero que hayan hecho así, los que lograron hacer. Si no, en el video va a quedar el papelón de que estamos que el pasado participe de have sea have. Yo estoy casi segura que es have, pero no vaya a ser que en este horario de la noche de repente le esté dando un pasado siempre en lugar de un participio. Pero, tercera columna, debería verse así. De todas maneras, en el caso que tengamos dudas, que por ahí el verbo no está en la lista de verbos, porque la lista de verbos que ustedes tienen ustedes es mucho más grande. La que tienen ustedes es una de los tantos verbos que existen, no está completa, hay verbos que no están. Entonces, en el caso de que nos pasara eso, se busca en internet, vamos con have. Past, past participle of the verb have. Yo diría que no busquemos en la... Sí, es have. Pero en todo caso también pueden ir a nuestro Salvador, Word Reference, y en Word Reference si yo coloco el verbo have, me debería... Ahí está, verbo en el pasado y verbo en el pasado participio. Esta última es pasado participio de have, es had. Igual que en el pasado simple también es have. ¿Cómo que esto está en francés? Bueno, don't translate, si sabemos inglés. Ok, una pendejita. Ya tenemos la tercera columna de estos verbos, que son de los más comunes, los que más van a ver. Vamos ahora a mi gramática, es decir, forma afirmativa. Yo acá les dejé la fórmula porque de vuelta tenemos un grupo en el presente perfecto que usa el auxiliar have, que hablamos de esto, dijimos, el verbo have es el verbo tener, pero como auxiliar es el a, el e, el ha, digamos. Entonces tenemos un grupito de personas que generalmente son las del plural, más la primera persona, yo digamos, utiliza have, y toda la tercera persona utiliza has, más mi participio. Con eso más o menos nos debería quedar lo siguiente. En el primer caso mi sujeto es Mary. Mary es una mujer, es una she. Tercera persona utiliza has. Has. Mi verbo principal es live. Por suerte live es un verbo regular. Los que tratamos en el primer ejercicio son todos irregulares, o sea que solamente los encuentran en la tercera columna. Los que no están ahí, hay chance de que sean regulares. Y con los regulares es una historia diferente, porque o le agrego de o le agrego de. En el caso de live, que se termina con la e, no le voy a agregar otra vez. Le coloco simplemente live. Mary has lived in this house for 10 years. Mary ha vivido en esta casa por 10 años. Me sirve para enfatizar lo que duró esta acción en el pasado. My brothers, sujeto plural. Podrían ser 2 hermanos, 10 hermanos, no importa, pero cuando es plural es have. Have. Participio de sí, dijimos sin. Sin these movies with fans. Mis hermanos han visto esta película 3 veces. Sí. So far hay primera persona, la primera persona cae con los plurales. Por lo tanto es have también. Vamos a ayudarnos a esta. Have. Y el verbo find, dijimos que find es found, found. So far, I have found 6 animals in the picture book. Hasta ahora he encontrado 6 animales en el picture book, de esos libros que le dan a los niños que son como Pictionary, son diccionarios con dibujitos. My mother. My mother es una mujer, es una she, por lo tanto va a utilizar has.
participio es have. Aquí decimos acá que tenemos otro, el participio de have es have. Y ustedes van a decir, pero Miss, qué medio raro has had. Mis alumnos más jóvenes que están estudiando, más chiquititos, no jóvenes, sino que más chiquititos que están estudiando presente simple, cuando les mostré oraciones para que corrigieran los errores del presente simple, encontraron una oración que decía, what do you do at the weekend? Do you do? Y cuando yo les pregunté cuál era el error, me dijeron, Miss, hay exceso de do. No existe el exceso de do. Uno es auxiliar, el otro es el verbo hacer. Y en este ejemplo tampoco hay exceso de has. Uno es auxiliar y el otro es el verbo tener. Por más que sean lo mismo, los dos son derivados del verbo have. Pero por cuestiones gramaticales, uno es auxiliar y el otro es el verbo principal. Está perfecta la oración. My mother has had this book since she was a little girl. Mi mamá ha tenido, son horribles, pero ha tenido este libro desde que era una chiquita, una nena chiquita. Vamos a la E. They, sujeto plural, utiliza have. Son los singulares los que utilizan have. Y bueno, el participio de be ya lo sabemos, es been. They have been friends since they were at primary school. Ellos han sido amigos desde que estaban en el primario. Ahora viene la tercera, que es elegir la opción correcta. Vamos a agarrar acá. I haven't tidied my bedroom yet. Esto de aquí está difícil, no por la fórmula, sino porque yo nunca les enseñé el yet. Nunca les enseñé el yet. Yet significa todavía. En una de las palabras, así como teníamos right now para el continuo, usually para el presente simple, hay palabras que cuando yo las veo digo, esto es presente perfecto. El yet es una. El yet es todavía y me sirve no para oraciones afirmativas, me sirve para negativas e interrogativas. Entonces, en el primer caso, la única opción correcta, porque las dos están bien escritas, ninguna de las dos tiene un error gramatical, las dos están bien escritas. El problema aquí es el uso. Y la única razón de que ustedes puedan llegar a determinar cuál es el uso es con el yet, que no lo sabían. Así que si no lo pueden hacer, no se preocupen. Pero es haven't tidied. Yo no he limpiado mi habitación todavía. Todavía se usa únicamente en negativos y en preguntas. Esto es una acción que no ha pasado. Entonces tiene que ser negativo o pregunta. La B. I have finished, haven't finished my homework. Can you check it? ¿He terminado o no he terminado mi tarea? ¿Puedes revisarlo? Bueno, acá por contexto, pero fíjense que de vuelta, ambas están bien escritas. Es contexto aquí. Si yo te pido que chequees mi tarea, es porque la he terminado. Entonces, por contexto, la correcta es have finished. Sí. Lisa and I have known each other. Bueno, acá sí es gramática. Lisa and I son dos personas. Soy yo y mi amiga Lisa. Por lo tanto, el sujeto plural utiliza have known. Lisa y yo nos conocemos desde hace más de 10 años. B. What countries have you visited in Europe? Oh, acá también tenemos error gramatical únicamente. Porque si mi sujeto es you, que entra en el grupito de plurales, aunque esté hablando de una sola persona, yo sé que mi auxiliar tiene que ser have, porque have es para la tercera persona del singular. Y dijimos que en el perfecto tiene que haber un pasado participio. Por lo tanto, visited, el único que lleva es visited. What countries have you visited in Europe? ¿Qué países de Europa has visitado? Y por último, that is not here, he have gone to work. Acá también es gramatical, porque he, tercera persona del singular, únicamente podría utilizar has gone. Mi papá no está, él se ha ido al trabajo. Y viene de estos ejercicios que a mí me encanta, que es el encontrar el error. Entonces, I have eaten dinner yet. No le iban a hacer si yo no les explicaba el yet. Cuando tengan un yet, o la oración es negativa o es pregunta, pero jamás podría ser positiva. Ustedes eligen cualquiera de las dos, pero nunca positiva.
Entonces, mi arreglo aquí sería que el have pase a haven't. I haven't eaten yet. Todavía no he comido. B. I have never been to Australia. Ok, acá hay un error gramatical. Never es nunca, está muy bien en este tiempo, pero mi fórmula era verbo have, pasado participio, y el be no es pasado participio de be es been. Ahí está el error. Sí, she have spoken French for 2 years. Acá también hay un error gramatical. El participio está perfecto, el participio de speak es speak, spoken, spoken, esto está bien. Mi problema es el have, porque dijimos que la tercera persona del singular utiliza has. Entonces, she has spoken. Ella ha hablado francés por 2 años. La D. Tom has lived in Spain. Y acá donde se lo dice. Tom has lived in Spain. Tom has lived in Spain. No sé si utilizaríamos un since. Esta oración a mí me suena perfecto. Quizás pondría los años for, como acá, for 2 years, durante, no sé, for 10 years, o calculándolo ahora son como 15 años. Pero eso la veo bastante bien esta oración. Tom has lived in Spain. Él ha vivido en España desde el 2002. Está perfecto. Pero eso quizás sea lo único que suena raro. Vamos a la E. You have been... Es pregunta. Cuando es pregunta, mi auxiliar va en el primer lugar. O sea que esta oración me tendría que quedar. Have you finished your homework? Vamos a anotar hasta finish, porque después está bien. Pero recuerden, en la pregunta, mi auxiliar es el que va en posición inicial. Era el have, era lo único que estaba. O la otra sería, no, si le borran el signo de pregunta, la oración no tiene sentido. ¿Sí? Más o menos, si logramos hacer esto, hemos pasado lo que sería el presente perfecto. Estamos bien, estamos encaminados. Y ya me puedo ir a explicar el pasado continuo. Entonces estoy aquí. Past continuo. Para que repasemos un poquito el pasado simple, porque después lo vamos a contrastar. Pasado simple era una acción que empezó y terminó en el pasado. Una acción completa, el finish action. Es actividad que terminó en el pasado. El pasado simple, aparte de tener esos usos, bueno, tenía sus auxiliares. En el afirmativo agregábamos DED, el verbo era regular, y sería irregular, segunda columna de esta verbos. Negativo se lograba con did not, o su forma corta didn't. Interrogativo se lograba con el did al inicio. Eso era más o menos en grandes rasgos el pasado simple, pero el tema de hoy es su hermano, es el pasado continuo. ¿Cuándo vamos a utilizar el pasado continuo? Bueno, esta es una lista de los temas. Generalmente lo utilizo para hablar, y esto tiene mucho sentido porque es parte del continuo, para hablar de una acción que estuvo ocurriendo en el pasado, una acción temporal porque es continuo, pero ahora eso no es más presente, es pasado, entonces estuvo ocurriendo en el pasado. Por ejemplo, aunque esta oración no sé si es surfing, yo diría que es riding, porque nadie puede surfear una bicicleta, pero bueno. He was riding his bike at 10 a.m. Él estaba andando en bicicleta a las 10 a.m. Estaba, was riding, se mantiene mi ing, cambia mi verbo to be. Y me da esta idea de que estaba ocurriendo algo más temprano en un momento en el pasado. También tiene esta idea de temporalidad. Este es un uso. Y el otro uso es para hablar de, bueno, no es el uso que acabamos de decir, que no ha terminado. ¿Dónde está mi uso de interrupción? Entonces, en líneas generales estamos hablando de algo que ocurrió en el pasado. Acción temporal, como cualquier continuo, pero esta vez en el pasado. Aquí le dice eso, una acción que quizás no has terminado, que empezó en un momento del pasado, pero que quizás no ha terminado. Y bueno, es porque es continuo. Sabemos que va a terminar, tiene una idea de temporalidad, no sabemos si ha terminado o no.
nos queda esa incertidumbre, solo sabemos que estaba ocurriendo. Entonces, this time last year, they were visiting Scotland. En esta época del año pasado, ellos estaban visitando Escocia. No sabemos si ya volvieron. Diferente sería si yo digo pasado simple, digo, they visited Scotland. Ellos visitaron Escocia. Si yo les digo en pasado simple, esa acción ya terminó, yo estoy de vuelta en Argentina. Pero si yo les digo, they were visiting Scotland, ellos estaban visitando Escocia, no me queda claro si terminó o no. No sabemos si terminó. Y el uso, que es donde vamos a ver el contraste con el simple, es cuando las acciones en progreso se interrumpen. Esto de acá. Que es precioso este uso. A mí me parece uno de los más comunes. Por ejemplo, they were leaving when the phone rang. Ellos estaban yendo cuando el teléfono sonó. Se estaban yendo, pasado continuo, cuando el teléfono sonó. ¿Qué implica esta dualidad entre el continuo y el simple? Que seguramente no se fueron. Mi acción continua es interrumpida por la acción simple. No necesito seguir escribiendo para entender que la acción se interrumpió y que no llegó a ocurrir completamente. Ese es el continuo con el simple. Quien va a ser interrumpido, quien está ocurriendo y va a ser interrumpido siempre es el continuo, el temporal. El que ocurre e interrumpe siempre es el simple y esto no se da vuelta. No se da vuelta. Siempre el que va a ser interrumpido es el continuo y el que interrumpe es el simple. Ahora, de esto quiero que vamos a ver, esto es un uso hermoso y es un uso súper real, pasa todo el tiempo, digamos, hablando en el habla, ocurre todo el tiempo. Acá también tenemos función cuando usamos, bueno, acá también dice, Jane was looking at the map while Susan was taking a selfie. ¿Dónde está? Bueno, lo vamos a agrandar porque no se ve. ¿Cómo sé yo, o cómo mejor dicho me explico, cuando quiero hablar de una acción que interrumpe otra? Bueno, primero ya saben que de un lado yo tengo el continuo, que es el que va a ser interrumpido, y del otro lado tengo el simple, que es el que va a interrumpir. Y en ambos casos, quien los une, es el when, el cuando. Ellos estaban yendo cuando el teléfono sonó. Quien une, quien hace de conector en esa oración es el when. Siempre que vean when, lo más seguro es que tengan una interrupción. ¿Por qué les digo esto? Porque también el pasado continuo lo utilizamos para enumerar muchas acciones que ocurrieron en el pasado, que es la siguiente diapositiva. Esta de acá. Jane was looking at the map while Susan was taking a selfie. Jane estaba mirando el mapa mientras Susan se tomaba una selfie. Y fíjense que acá tengo un continuo más otro continuo, o sea que aquí no hay interrupción, son dos acciones temporales ocurriendo al mismo tiempo. ¿Quién las conecta? El while. While es el mientras, y while me conecta dos continuos ocurriendo al mismo tiempo. When me conecto un continuo que va a ser interrumpido por el simple, while me conecta un continuo con otro continuo. Ambos estaban ocurriendo en paralelo en el pasado. Ahora, ya hablamos de los usos. Dijimos, bueno, para algo temporal que ocurrió en el pasado, para algo que no estoy seguro si terminó, para una acción que estaba ocurriendo en el momento del pasado y es interrumpida por un pasado simple, y para dos acciones consecutivas, no consecutivas, paralelas en el pasado. Ya sabemos los usos. Ahora, ¿cómo ocurre? Bueno, lo bueno es que ya tenemos una idea porque sabemos que los continuos llevan ING. Fíjense que acá estuvieron viendo ING todo el tiempo. Tienen taking, tienen looking, todos los continuos llevan un ING siempre. Todos absolutamente los continuos. Acá tienen living, pero recuerden que yo les dije que le interrumpe un pasado simple. Aquí el verbo es rang, pasado de ring. Ring es el que haga ruido de teléfono y también significa llamar. Ring es rang. Entonces, sonó ese teléfono y acá no hay ING porque es un pasado simple, pero en el ING aparece en el pasado con. ¿Cómo es que yo llego a formar? Porque igual necesito mi estructura de positivo, negativo, pregunta. ¿Cómo lo logro? Bueno, ya sabemos que hay un ING y ya hemos visto que la mayoría agrega directamente el ING, que los verbos que tenían en E pierden la E,
y que los verbos de una sola sílaba que terminan en consonante, vocal, consonante, duplican su última consonante. Por eso que el swimming tiene M y después aparece con doble M. Es por eso que get termina en una T y luego duplica su T. Y es por eso que books, que termina en una T, después repite la T al colocar el ING. Esto reciclamos del presente continuo, porque la regla del ING es la misma en todos los tiempos. Es la misma formación de ING. Se imaginarán entonces que si la formación de ING idéntica a la del presente simple, compartimos estructuras en el sentido de, en el presente continuo ustedes tenían am, is, are. Negativo, am not, is not, are not. Pregunta, el am iba al principio, el último al principio, el are al principio. Aquí pasa lo mismo, pero no van a utilizar am, is, are, porque esos son del presente. Y entonces aparecen estos dos. Was y were. Bueno, acá están dentro, pero en realidad son dos. A ver si los podemos, vos también. Was y were. Se podría decir que de vuelta aparece este concepto de un grupito y el otro. Los plurales utilizan were como verbo to be. Estábamos o estaban, pero el verbo ser o estar en plural en el pasado. Se podría decir entonces que la tercera persona singular utiliza was. Él estaba, ella estaba, eso estaba. Y aparece un poco colgado mi primera persona, que no sé si recuerdan que en el presente era el I am. Bueno, aquí cayó en el grupo de los singulares. El I es siempre was. Siempre es was. I was going, yo estaba yendo, he was going, él estaba yendo, pero si somos un montón de personas, we were going, nosotros estábamos. Notita al pie de página. Puede que alguna vez hayan encontrado una construcción que dice I were. En condicionales, lo vamos a ver en condicionales. If I were. Y ustedes dirán, pero me acaba de decir que I va con was. Sí, I va con was. Efectivamente, I va con was. Pero existe algo llamado pasado imposible. El pasado imposible se logra con el I were. Si yo fuese, y se lo utiliza en condicionales, eso lo vamos a ver en condicionales, pero recuerden eso. Si bien no sigue la regla del I was, el I puede ir con un were después, pero tiene una función. Lo que viene es imposible. Quizás algunos de ustedes escuchen música en inglés. Quizás algunos de ustedes conocen la canción, una famosísima de Beyoncé, que se llama If I Were a Boy. Si yo fuese un chico. Y entonces empieza a decir todo desde un punto de vista feminista, todo lo que podría lograr si yo fuese un varón. If I were, si yo fuese, utilizan el were porque es imposible, ella nunca va a poder ser un chico. Es una mujer. Ahí eso son medios. Gramáticamente hablando. Pero sí, I were, pasado imposible. Ahora, esto ya está. Vamos a los negativos. En el negativo agrega not. En el negativo, el was se vuelve was not, forma cortita en wasn't. Y el were se vuelve were not, forma cortita weren't. Lo mismo que ya conocen, pero igual vamos a escribir la forma completa. Acá sería was not. Y aquí sería si were not. Y acá también, bueno, lo mismo. Generalmente yo los enseño en dos grupitas, pero bueno, creo que es casi lo mismo. Were not. Y lo mismo pasa si esos auxiliares se lo usan en pregunta. En pregunta van a ir al inicio. Was I, was she. Más de lo mismo. Una vez que se empiezan a familiarizar con la estructura, van a ver que es exactamente lo mismo. Misma idea de posición, mismo not para hacer los negativos, solo que quizás se contraen de manera diferente, pero es exactamente lo mismo. Entonces, positivo, el positivo lleva was were más ing. Negativo, wasn't o weren't más ing, siempre ing por el continuo.
Pregunta, was he were al inicio y el ING. Y con eso listo, con esta mini explicación. Yo tenía pensado hacerles una práctica, pero ahora en este momento, pero es un tema medio nuevo, aunque podríamos hacer una práctica del pasado, sí. A ver, vamos a stop sharing acá. No, vamos a hacer una práctica, Dejamos de compartir acá vamos a poner pausa, una mini práctica y ya ahí les muestro la tarea y listo. Pero quiero que nos vayamos con algo. ¿Dónde está mi past continuous? Past continuous and past simple. Lo veamos en contexto. Aunque en realidad deberíamos verlo por separado. Quizás les deje las reglas por separado, pero quiero que tengamos esta oportunidad de ver a los dos. Digamos, es medio delicado decidir quién es quién. Pero se puede hacer completamente. Hagamos el 1 de este ejercicio, no el 2 ni el 3. Así que lo pasa continuo, sí, porque el 2 es un diálogo y el 3 es un texto. No, vamos a hacer el tipo multiple choice. Perfecto. Entonces volvemos a grabar acá y ahora compartimos pantalla, window. En la actividad 1, esto es pasado simple versus pasado continuo. Ya sabemos que los dos se diferencian en lo siguiente. No los estamos viendo unidos, aunque puede que aparezcan unidos, en realidad sí, ya estoy viendo un web, ya estoy viendo un unido. Pero recordemos las diferencias primordiales. Simple, acción que terminó. Continuo, acción que ocurrió en el pasado. La que ocurrió en el pasado lleva ING, la otra es segunda columna de la lista de verbos. Entonces, vamos a la número 1. La número 1 tiene lo siguiente. Mi primera pista dice, while I work, y tengo dos opciones. Walked, was walking. Mientras yo caminé o mientras yo estaba caminando. Y se dan cuenta que si yo utilizo el mientras, por sentido común me sale que yo estaba en una acción que ocurría. While I was walking es igual en el español. En el español tampoco dirían mientras yo caminé, dirían mientras estaba caminando. Nos da idea de temporalidad y una acción continua. While I was working, y dijimos ya que por teoría, cuando hay un while, hay dos acciones paralelas al mismo tiempo. Dos continuos paralelos que estaban ocurriendo al mismo tiempo, por lo tanto solo tengo una opción correcta al otro lado, que es otro continuo. No, pero qué horrible con continuo. Justo la excepción a mi regla, genial. Pero si yo digo, ay, les tendría que enseñar de vuelta los verbos state y los otros. No lo vamos a enseñar, no vamos a hacer más lío. Pero fíjense que suena raro, eso sí les voy a mostrar. Mientras yo caminaba al trabajo, yo estaba viendo a un viejo amigo. Entonces, si yo digo yo estaba viendo, tiene sentido que yo lo estaba visitando. Y yo no puedo estar visitando a alguien mientras estaba yendo al trabajo. No puede ser. Yo vi, tiene sentido de, yo vi a un viejo amigo, yo lo vi pasar. Quizás ni lo saludé, elogié, dije, ay, este era mi compañero del primario. Y nada más. Así que la opción, acá es la excepción a mi regla, acá sí es pasado simple. Pasado continuo con un pasado simple. No nos está uniendo el while, porque el while me une a dos continuos, pero bueno, me está dando un poquito de contexto nada más. Vamos a la 2. En la 2 yo estoy viendo que es el when, así que espero que sea. Dijimos que el when era del caso donde había un pasado continuo que se interrumpía por un simple. Así que veamos quién es el continuo, quién es el simple. We watch es el verbo ver una película. The power, when was going out. Cuando dice power es la luz. La luz se fue. Entonces acá es obvia la opción. ¿Cuál era la acción que me estaba tomando más tiempo? Ver la película. Porque cuando la luz se corta de manera instantánea. Que se corte la luz es pasado simple. Pero que yo estuviese viendo la película, nosotros, porque dice we, era mi continuo. Y encima es gramáticamente correcto. El continuo, mirar la peli, es interrumpido por el simple, que se corte la luz. Entonces, ¿cuáles son mis opciones correctas acá? We were watching a movie. Estábamos mirando una película cuando
la luz se fue. Went out. Esto van juntitos. Went out. Cuando la luz se fue. Se cortó la luz. Número 3. They were studying all night for the exam. They were studying all... acá tenemos una duración. Toda la noche. Estudié o estuvimos estudiando. Cuando hacemos énfasis en el tiempo que me demoró una actividad, porque ambas están bien, yo podría decir ellos estudiaron o ellos estuvieron estudiando, pero cuando yo quiero hacer énfasis en todo el tiempo que invertí haciendo una opción, continuo. Yo diría que el mejor aquí es were studying. Ellos estuvieron estudiando toda la noche, un montón de horas, y utilizo toda la noche para decir era una acción temporal que duró un montón. No una acción que empezó y terminó. No sabemos si terminaron de estudiar, a lo mejor no terminaron de estudiar, no hay contexto en ese sentido. Entonces, nos preocupamos más por la duración y cuando se exagera la duración de una acción, preferimos utilizar continuo. La 4. He was calling me while I was... Bueno, acá sí tenemos una en la que se adhiere a la regla. ¿Se acuerdan que recién dijimos que creía que era la 1, pero al final la 1 era la excepción? Que cuando había un while, el while me unía dos acciones paralelas, dos acciones que estaban ocurriendo en el mismo tiempo, en este caso pasado continuo. Ay, no. Esto también debe ser excepción a la regla. Sí. ¿Por qué hacer la excepción a la regla? Por duración de actividad. Que yo manejase a casa, manejar a casa es una acción que me requiere tiempo. Y llamar a alguien instantáneo, yo llamo. Diferente es hablar con alguien. Hablar con alguien por el teléfono me lleva tiempo, pero llamo instantáneo. Aprieto pipipi y me atienden, en la mayoría de los casos. Pero la acción de llamar es instantánea. Bueno, he called me. Él me llamó mientras yo estaba manejando. Sí, acá es otra excepción. Esta tampoco es de mis reglas de enumerar dos continuos, pero bueno. Number 5. wasn't hearing my phone because I was listening. Okay. Mi verbo es no escuchar. Yo no escuchar porque yo escuchar música. Okay. Yo no escuchar mi teléfono porque yo escuchar música. Ahora tiene que tener sentido. Because es un conector de razón. Significa por qué. O sea, no hice esto por esto. Entonces, escuchar mi teléfono, una de estas dos es continua. Yo diría que es la de escuchar música, porque la de escuchar música, uno escucha música que requiere un tiempo. Entonces, I was listening to music because I was listening to music. Yo no escuché mi celular. Sí, no escuché mi celular. Yo no escuché mi celular porque estaba escuchando música. Acá otro simple con otro continuo. No me aparece ningún ejemplo obvio. Justo me tocaron los ejemplos, son todos excepciones, pero bueno. Vamos con la 6 y en la 8 ya los dejo tranquilos. Y les explico qué vamos a hacer este día. The children were playing in the garden was suddenly... Este es re fácil, hay otro bueno. Y esta sí sigue mi regla. Un continuo que es interrumpido por un simple. Veamos quién es el continuo y quién es el simple. Mi primera acción es jugar. Mi segunda acción es que empiece a llover. ¿Cuál de las dos es instantánea? ¿Qué empieza a llover? De repente llueve. Sí, quizás toma un tiempo que las nubes se junten, pero el llover, vieron que uno no se prende una canela, empieza a llover. Llover es instantáneo, llover es pasado simple. Entonces, cuando empezó a llover, it started to rain. Que los niños estuvieran jugando y que luego la lluvia los interrumpe, que ellos estuvieran jugando es el continuo, es lo que demora, lo que lleva tiempo. They were. Vamos a las 7. At 8 p.m. I was having happy dinner. Que nos digan una hora no significa que la acción terminó. Y esto se lo digo porque uno por ahí piensa que cuando vieron que el pasado simple
es para las acciones que terminaron en el pasado, por eso es que preferimos ponerle fechas, meses, años, a veces horas. No significa que exclusivamente cuando ustedes tengan una hora va a ser pasado simple, y tienen el ejemplo enfrente para atestiguar por eso. Dice, a las 8 p.m. yo estaba cenando con mi familia o yo cené con mi familia. At 8 p.m. I had dinner. No, está perfecto la I was having dinner. Además, cenar es una acción que requiere tiempo. I was having dinner. Yo me juego porque having dinner. I was having dinner. Sí, uno podría decir yo cené, pero la acción en sí, el cenar, el comer, como que requiere tiempo. Pero bueno, yo podría decir, at 8 p.m. I had dinner with my family. Si yo estaría en la policía y me están interrogando porque hay un asesinato y me están pidiendo mi alibi, yo podría decir, ¿qué estaba haciendo usted a las 8 p.m.? A las 8 p.m. No, bueno, inclusive en esa situación la corrección que yo digo es correcta, es presente continuo, requiere tiempo. ¿Qué estaba a las 8 p.m.? A las 8 p.m. estaba cenando con mi familia. Esto es motivo. ¿Qué no se diga más? La última, la 8. Ahí es pregunta. Recuerden que en pregunta los auxiliares van al inicio, por eso que tienen las oraciones al revés. En el pasado simple empiezan con did y en el pasado continuo empiezan con were. Ay, sí me voy a otra mitad. What did you, were you doing when the earthquake hit was... Ah, ok. No está tan difícil. Tenemos el verbo hacer y el terremoto. Los movimientos tectónicos, si bien una vez que inician requieren un tiempo, pero de repente iniciaron y los asustan a todos, se mueven los edificios y lo vemos, pero cuando empiezan a moverse es como instantáneo. Que haya un earthquake, que es el pasado continuo. Aparte tenemos, es el when, es el mismo caso que les digo cuando aparece when, un continuo que interrumpe, un simple que interrumpe un continuo. ¿Qué estabas haciendo cuando empezó el terremoto? Porque el terremoto, en esta pregunta yo supongo que lo que sea que estabas haciendo se interrumpió. De repente se empezó a mover el piso y lo que sea que estabas haciendo lo dejaste porque tenías por tu vida. Entonces, en estos when, por suerte en todos estos when, nos salió muy bien el caso de que no había excepción. Este when es continuo con simple, este when es continuo con simple, este when también es continuo con simple. Los únicos que nos dieron dolor de cabeza fueron los while, porque ninguno de los while son de la teoría que vimos. Pero bueno. Generalmente los while unen dos continuos. No siempre, como acabamos de ver. Con esto dicho, porque yo directamente los hice, ¿vieron cuando alguien le da una bicicleta a alguien y dicen, bueno, anda, sin las rueditas de apoyo, toma la bicicleta, anda, y uno de repente anda? Bueno, lo mismo intenté hacer con ustedes ahora, porque no le di la ruedita de apoyo. La idea era que practiquemos pasado simple por separado, pasado continuo por separado, y recién verlo en contexto. Pero no se preocupen, lo van a hacer. Y lo van a hacer este viernes. Porque aparte de dejarle las teorías y este video, aunque quizás el video lo suba, no sé, lo quiero editar, porque quizás hay partes que hay que cortar, como esta la que estoy diciendo ahora. El viernes van a tener el video, van a tener otro trabajito práctico que va a ser el pasado simple solo, aisladito, pasado continuo solo, aislado, y un tercero que va a ser el pasado continuo y el pasado simple ocurriendo ambos en una oración, o quizás sean dos continuos en una oración, o un simple interrumpiendo un continuo. Preguntas, ahora sí, muchísimas preguntas, deben estar como, profe, no entendemos nada. ¿Habló muy bien? No se entendió nada. Nosotros en el video lo pueden rever un montón de veces. A mí me encanta el tema de gramática, pero por lo menos siento que nos va quedando esta idea de que en todos los tiempos tenemos este patrón. Afirmativo, sujeto, verbo, y al verbo le hacemos algo. Negativo, sujeto con un verbo que se le agrega not. Pregunta, los auxiliares en posición inicial. Eso se repite hasta el fin de los días. Siempre pasa, con todos los tiempos verbales. También nos va quedando lo siguiente, todos los continuos agregan ing. También nos va quedando lo siguiente, todos los pasados perfectos, en realidad todos los perfectos tienen un pasado participio, y todos los simples tienen
estos auxiliares medio raros y por ahí ya nos empieza a aparecer la idea de los verbos regulares y irregulares y no hacemos bien. Pero eso, todos los continuos tienen un verbo to be más un ing y el pasado continuo no es ninguna excepción. De hecho, les diría que este es un poquito más fácil que el presente simple, porque en el presente simple tenemos, perdón, en el presente continuo porque tenemos tres. Tenemos am, is, are. En el pasado solo tenemos dos, was y were. Yo sé que la tablita dice tres, pero en realidad siguen siendo dos. Es un grupo que usa was y otro grupo que usa were. Con eso terminado. Espero que se haya entendido. Son completamente libres de hacerme preguntas ahora. Yo voy a dejar de grabar este video, porque si no cuando lo tenga que editar voy a tener que ver 1 hora 13 minutos. Perfecto, está acordado. Y ahora sí, cierro esto. Back to chat. Espero que se haya entendido. No sé si les queda alguna duda, algo que me quieran preguntar. Quizás fui muy rápido por algo, se los puedo reexplicar. De todas maneras tienen el video, o cuando tengo el video el viernes, y esto es práctico, esto es machaque, esto es como hacer fútbol. Uno puede saberse todas las copas ganadas y los torneos ganados y los nombres de todos los DTs y quién fue el 10 en 1900. Uno puede saberse todo eso, pero la verdad que hasta que uno se pone a practicar no lo aprende. Y en el invierno va a pasar lo mismo. No question, ninguna pregunta, se entendió todo perfecto. Vamos a seguir todos licenciados de inglés este año. Me encanta, confío que detrás de las cámaras no se trata. Definitivamente cambio mi carrera. Voy a dar pausa al tracker. Y no sé si alguien quiere agregar algo. Profe. Sí, y Eusebio, sí. Sí, una consulta. Usted hace rato estaba explicando la anterior presentación con respecto a la tercera columna. Ahí no me quedó muy en claro. La tercera columna es lo siguiente. ¿Dónde está mi tercera columna? Bueno, básicamente en el inglés, en la lista de verbos irregulares, esto únicamente se pasa con los verbos irregulares. Existen 3 columnas. La primera columna, que es el infinitivo, son los verbos sin tiempo. La segunda columna, que es el pasado simple. Y la tercera columna, que es la del perfecto, que es el pasado participio. En virtud de esto se puede decir que en el infinitivo yo podría tener, por ejemplo, el verbo be, el verbo cero estar. No tiene tiempo, el cero está. En el pasado simple, pasado del verbo be puede ser was para los singulares y were para los plurales. Y el pasado participio, que es el verbo sufrido, es el be. Se va a pasar que en muchos casos los verbos no coinciden. O sea, fíjense que el verbo be cambia completamente. De un lado es be, del otro was were, y acá tres be. O sea, cualquier cosa de los tres. Y va a pasar que hay verbos que no cambian, como el verbo hit, como el verbo golpear. Hit es hit en el infinitivo, hit es hit en el pasado, hit es hit en el participio. Hit es hit en el participio. ¿Sí? Lo que deben saber es que la segunda columna es del pasado simple y solo se usa para el pasado simple. Nadie más lo usa, únicamente para el simple. Pasado simple, ningún otro tiempo en el inglés lo va a utilizar. Segunda columna, pasado simple. Y la tercera columna sí lo usan varios tiempos, pero podría decirse que pertenecen a la misma categoría. El pasado participio es usado por presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto, es decir, para todos los perfectos. Quien hace el perfecto es el participio, sin participio no hay perfecto. Ese más o menos un resumen de las 3 columnas. ¿Alguna otra duda?
Ninguna, perfecto, se entendió todo. Con esto dicho, el viernes van a tener este video, excepto esta aclaración, porque esta no la grabé. Los 3 trabajos prácticos para que vayamos despacio, uno del pasado simple, otro del pasado continuo y otro de los dos ocurriendo juntos. Traten de hacerlo, no se preocupen, vieron que los controlamos y los pensamos, o sea, yo les hago toda la lógica aquí en clase, como para que aparte de tener las respuestas, no nos quedemos con la respuesta en sí, sino porque sí estaba bien lo que hicieron. ¿Sí? Y por ahora tranquilos que todavía no hay fecha de ningún examen. Muchísimas gracias por venir y nos estaremos viendo, Dios mediante, el lunes. Espero no fallarles a nadie como falla esta mañana, perdón, a los de la comisión de la mañana. Pero los de la comisión de la noche ya están acostumbrados, ya están mil disculpas. Que estén muy bien y nos estamos viendo el lunes que viene. Muchísimas gracias por venir.